teicoico o solamente entre el peptidoglucano como ácido teicoico. Eso es lo que yo recuerdo que dimos. No sé si vimos la tinción. ¿Vimos la tinción? Sí. Bueno, acá en la tinción vimos que estaba el primer colorante, que era el cristal de violeta, que era de color bien azul, oscuro, lilás. Estaba el glucol, que era el fijador, el alcohol con acetona, que era un decolorante, y la safranina, que era el que terminaba dándole color a las grandes negativas que se habían decolorado con la acción del decolorante alcohol acetona. ¿Eso explicamos y vimos el video? ¿Sí? Bueno, no sé si quedamos ahí o si hicimos un comparativo con la tinción de Sir-Nielsen. Que dije, pero que se dio el video lo que no me acuerdo. ¿No? No se dio. Bueno. Ustedes tienen ahí entre sus diapositivas, acá en la esquinita, al respecto de la tinción de Sir-Nielsen. Y acá se está mostrando el comparativo de tinción de Gram y la tinción de Sir-Nielsen. Yo les comento que usa colorantes de la misma gama de color. Pero eso no quiere decir que sean los mismos colorantes, son diferentes. Por ejemplo, cuando vimos tinción de Gram, el primero que se colocaba decía que era el cristal de violeta y que era de color lilás violeta. En la tinción de Sir-Nielsen, el primer colorante que se coloca no es el de color azul, es el de color rosa, que se llama fucsina. Entonces el orden está invertido en cuanto a la coloración y el nombre de los reactivos son distintos. Después teníamos una decoloración. En tinción de Gram era un alcohol acetona y en Sir-Nielsen usa un decolorante alcohol ácido. Por eso que es tan fuerte y molesta al inhalarlo. Puede quemar los receptores olfatorios. Y la persona con el tiempo, si realiza muchas preparaciones de Sir-Nielsen, termina perdiendo el olfato. El último colorante es el que tiene color azul. En el caso de Sir-Nielsen se llama azul de metileno. Y en el caso de la tinción de Gram, el que tenía color azul era el primero en ser usado, que era el cristal de violeta. Entonces el orden está invertido y los reactivos son diferentes. En el examen al alumno le confunde desde el orden, le confunde desde el tipo de decolorante y los reactivos que se usan. Yo les adelanto, esta tinción de Sir-Nielsen, que vamos a ver acá, es una tinción que se usa también con las bacterias, pero con unas bacterias especiales, que en su pared celular tiene un componente que las demás no poseen, el ácido micólico. El género de bacterias que se tiñen a través de la tinción de Sir-Nielsen son los micobacterios. Y ahí tenemos dos especies, el Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculosis, y el Mycobacterium leprae. Entonces, estas bacterias son ácido alcohol resistentes. ¿Por qué? Porque ellas resisten a la decoloración del alcohol ácido. Por eso se les llama VAR. ¿Por qué VAR? La primera vez de bacilo, la segunda A de ácido, la siguiente A de alcohol y la R de resistente. VAR. ¿Sí? ¿Cómo se hace la tinción? Parecida a la otra, a la tinción de Gram. Parecida en la secuencia, pero recuerden, insisto, los colorantes son distintos. Primero se toma la muestra, ¿verdad? Generalmente la muestra que se utiliza es esputo. Esputo es catarro. Esputo, así se llama. Esputo, así se llama. En español. Todo junto y separado tiene el mismo significado que para usted.
pero esta es una palabra toda punta. Es punto. Y es catarro. Entre todos los análisis que yo ya llegué a hacer y todo lo que llegué a tocar hasta ahora, heridas ausanando, que además a mí me asquea. En realidad es lo único que me asquea, es el escudo. Porque vos recibís en un frasquito el catarro del paciente y tenés que mezclar y estirar y mirar la consistencia del catarro, y eso a mí me da acá, causa impresión. En realidad no es mi trabajo preparar, el trabajo es técnico, pero como en el ministerio vos tenés que ser multifacético, vos tenés que ser todo, terminás preparando vos. Y generalmente los catarros que son viejos o los catarros purulentos tienen un olor horrible. Causa impresión idiota. En la práctica generalmente se hace, pero no con muestras biológicas, sino que se hace con huevo. Para demostrar el proceso. Y acá muestra que esta persona está colocando sobre la lámina, tiene que hacer un jueguito de diseño y luego lleva a la llama para poder secar. Sin calentar demasiado, si no se achicharra todo lo que trae. Una vez que esté seco, se utilizan los colorantes que mencionamos. El primero es del color rosa fuerte, que es el carboncina o la cocina. Se coloca el colorante como para que cubra toda la muestra. No se ve de color rosa, pero en realidad un color fuerte. Dependiendo de la marca de reactivo, se deja tanto tiempo y posteriormente lo que se hace es pasarle llama por debajo. No hay que dejar que el reactivo hierva sobre la lámina. Tiene que descender a lo máximo los vapores. Esos son los que queman los receptores olfatorios. Una vez que se realizó este procedimiento, lo que se busca es que se abra un poco la pared celular y pueda entrar entre esos ácidos muscóricos el color. Luego se enjuaga con agua destilada, teniendo cuidado de que no se pele la muestra. Y posteriormente se coloca el decolorante. El decolorante se coloca unos segundos, porque si no puede pelar también la lámina. Se enjuaga de vuelta y una vez que se sacó todo el decolorante se puede colocar el color de contraste, la tinción de contraste. La tinción de contraste es el azul de metileno. Una vez que se le colocó el colorante azul de metileno, va a tener el resto de los elementos que nosotros no queremos contabilizar. Se enjuaga, se espera secar o se puede secar en la llama también. Hay un procedimiento que hace esta persona que no se debe de realizar. Él agarra la lámina, por ejemplo, y que hace tapa y seca. No se hace eso, porque si no toda la pelusa del papel toalla se queda todo impregnado. Y esos hilitos pueden confundir con lo que yo quiero investigar. Es recomendable esperar que se seque o secar con la llama. Una vez que esté seco, se le coloca aceite de inmersión y se mira en la lente de 100. Y después lo que se ve es todo lo que está de color azul, está teñido por el azul de metileno, que es el fondo de contraste, ¿verdad? Y los que son bacilos ácido alcohol resistentes tienen esta forma de color rosa por la fricción. Esto está muy fácil, no es así que se ve realmente en el microscopio. Acá, por ejemplo, hay un bacilo que apenas se ve, generalmente se ve de esta forma. Estos ya son muy limpitos. Acá hay muchos para que no se te pierda el bacilo. Y yo les cuento que no es que se informa positivo y negativo, se tiene que informar la cantidad de bacilos. ¿Cuántos bacilos se encuentran en 100 campos? Aquel niño, ¿qué es lo que está escuchando? Está en mi sala, no está con auricular. Esto se contabiliza en 100 campos.
que yo encuentre, voy a informar por cruces. Se informa desde un vacío como encuentro. Si encontraste uno en 100 campos, coloca uno en 100 campos. Entonces, el reactivo es barato. La mano de obra le sale barata al ministerio. ¿Por qué? Porque se vale de los ojos y del olfato de los funcionarios del laboratorio. Y todavía el ministerio acá, y muchos documentos que ustedes buscan en internet tienen la caradurez de decir de que es barato, fácil de hacer. Yo les cuento, no es fácil de hacer. La gente no quiere preparar la lámina, porque no soy la única que tiene impresión con esos mocos. Es súper contaminante. Necesitas un extractor en el laboratorio para preparar y trabajar con estos reactivos. Y yo les digo, cuando se vayan a un hospital, vayan y miren un poco. Primero pregunten si el laboratorio está habilitado. Ayer yo participé en una reunión. Paraguay dice que tiene 194 laboratorios del Estado. 198 están funcionando, el resto no tiene reactivo. Se acabó el reactivo. Y de los 188 que están funcionando, yo les aseguro que los dedos de esta mano contabilizan los que están habilitados por el ministerio. El regional no está habilitado, el de Franco no está habilitado, el de Minga no está habilitado. ¿Por qué? Porque cuando el director sube, el médico, futuramente ustedes, señores futuros directores de hospitales, solo le interesa la productividad. ¿Cuántas láminas miraste? ¿Cuántos casos positivos encontraste? No se preocupa en dar las condiciones de trabajo y en habilitar sus áreas de servicio. Eso es algo preocupante, realmente. ¿Por qué? Porque después cuando tu funcionario tiene tuberculosis y te quiere demandar de que vos le sometiste a una condición laboral que no era la correcta, vas a tener que ir a declarar y a defenderte en un juicio. Sucede. Raro, pero sucede. Hasta que aparecen los escritos, ahí la gente tiene miedo. Entonces, si vos tenés un paciente con pedido de verificación de BAAR, él tiene que tener 3 muestras de análisis. Y por cada muestra de análisis tenés que tener una lámina para mirar. Si tenés 4 pacientes, entonces tenés 12 láminas. En 12 láminas tenés que mirar los 100 campos para poder informar los resultados. Por eso se requiere por lo menos un bioquímico que se encargue solo de eso, con su personal de apoyo. Acá hay otro extendido, pueden ver que los vacíos, si bien hay muchos, ¿verdad? Para contabilizar tenemos desde este extremo acá. Algunos son muy pequeñitos, pero saben ustedes que al modificar el micrómetro, el microscopio, se van a poder visualizar mejor. Todo lo que está en azul acá es moco, ¿sí? Pueden haber células epiteliales, yo creo que esto que está detrás acá es célula epitelial, y lo que se ve redondito son los leucocitos, tratando de defender. ¿Sí? Yo creo que este que está acomodado para ver bien. No sé si el que está de fondo, el que es más celeste, acá. Solo que hay que mover el micrómetro para poder observar mejor. ¿Sí? Só se conta os que estão mais dispersos ou mais agrupados? Sí, este es tu campo, tenés que contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así te va. Y son 100 campos que tenés que contar. Entonces, encontrar así hasta que para vos ya es, bueno, ¿cuánto es el máximo de cruces? 3. ¿Cuánto tengo que mostrar por campo? Dale, pongo 3. Pero cuando hay poco, hay que buscar entre toda la célula epitelial y todos los leucocitos que hay ahí. Desde 1 ya es válido. A ver.
hoy día, por eso que yo reprocho esta actitud, hoy día Como é que é esse cálculo das cruzes aí? Quanto la lectura es responsable principal de la reacción de la tinción de Gram en las bacterias. Menciona si es la membrana citoplasmática, la cápsula, la capa de peptidoglucano o los flagelos. ¿Respuesta? Sí. Tiene que ser la capa de peptidoglucano para la tinción de Gram. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de los siguientes componentes es exclusivo de la pared celular de las bacterias Gram positivas? Lipopolisacárido, ácido teicoico, lipoproteínas o membrana interna. Según lo que nosotros vimos, el gran negativo era esto, y que tiene como toxina. Acá ¿este qué es? Lipopolisacárido en gran negativas. Y en gran positivas, ¿qué eran? Estos hilitos que estaban acá, de color verde y de color celeste, que es el ácido teicoico o lipoteicoico, dependiendo de dónde se desprenda. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, sería entonces la opción B, que tiene que ser ácido teicoico, porque es pregunta para Gram positivas. Dice: la toxicidad del lipopolisacárido, endotoxina en bacterias Gram negativas, se debe principalmente a su componente. No estudiamos todos sus componentes, pero yo mencioné algunos: antígeno O, núcleo de polisacárido, lípido A o las porinas. ¿Se acuerdan que yo dije que causa fiebre, puede causar shock séptico, puede causar sepsis? ¿Cuál es el responsable del lipopolisacárido? Tiene que ser su lípido A. El lípido A es el componente que justamente puede causar todo esto. Bueno, esto sería entre datos nuevos y revisión de la clase anterior. Con esto nosotros estamos clasificando nuestras bacterias según tinción. Gram positiva, Gram negativa por tinción de Gram, y si quiero hablar de las ácido alcohol resistentes, a través de tinción de Sil-Nielsen. Podemos ver clasificación de las bacterias según su morfología. ¿Qué quiere decir esto? Según su forma. ¿Y qué forma tienen las bacterias? Nosotros podemos ver que ellas pueden presentar forma. Ya no quiero trabajar aquí más. Ahí. Forma. ¿Dónde está acá? Ahí. Formas redonditas que le llamamos cocos. Formas de palillos de tambor, dice que son los bacilos, y formas así en zigzag que se le llama espiroquetas o espirilos. Hay otra clasificación que tiene que ver con agrupación. Las más comunes son cuando los cocos están en forma de cadena, que se le llama streptococos, que es un grupo de bacterias que vamos a estudiar bastante. Otros que tienen forma de racimo de uva, que se le llaman stafilococos. Racimo de uvas. Acá no se ve tanto como uvas, pero están agrupadas, parece así, de mayor a menor. Luego tenemos para los bacilos agrupaciones de A2, que serían los diplobacilos, y también pueden estar en cadena formando streptobacilos. Hay más clasificaciones, sí, hay clasificaciones especiales, como por ejemplo estas que tienen forma de coma, que se le llama vibrio o vibriones, que sería la forma de, por ejemplo, el causante del cólera, el famoso vibrio cholerae, en forma de comita. Hay muchas otras agrupaciones que se puede ver. Acá pueden tener las agrupaciones. Voy a acercarles.
Las que no mencionamos son, por ejemplo, allá la tercera, los diplococos que tienen una cápsula protectora, están encapsulados. Los que están ya 4, que serían las tetradas o las que están teniendo forma de cubo, que se le llama zarcina. Estas son clasificaciones más amplias por agrupación, pero las principales son estas: cocos, bacilos y espiroquetas o espiritos. Después tenemos clasificación de las bacterias según la temperatura. Y según la temperatura tienen 3 agrupaciones. Una es la de las termófilas, en donde se habla de que pueden vivir entre un rango de 25 a 80, pero la temperatura que a ellas más les gusta para reproducirse es la temperatura óptima entre 50 y 60 grados centígrados. Las mesófilas están entre 10 y 45 grados centígrados, pero como temperatura óptima tienen entre 20 y 40. Y las cicrófilas, que pueden vivir entre menos 5 y menos 30 grados centígrados, pero con temperatura óptima entre 10 y menos 20 grados centígrados. Entonces, si hablamos de bacterias que les gusta reproducirse, causar enfermedad en el organismo de un ser humano, ¿cuál sería la que estaría mejor adaptada? ¿Las termófilas, las mesófilas o las cicrófilas? Las mesófilas, considerando la temperatura corporal. Según el pH, también tenemos clasificación para las bacterias. Están las acidófilas, que viven entre un pH ácido, entre 1 y 5. Recuerden que por debajo de 7 ya un pH ácido. Están las neutrófilas, que abarcan un rango cercano a 7, en realidad de 5.5 a 8.5 pueden vivir. Y tenemos las basófilas, que viven en un ambiente básico o alcalino que está dado entre 9 y 10 de pH. Acá solamente hay una expresión de algunos alimentos que nosotros consumimos, el pH que ellos presentan, ¿verdad? Y que no todo lo que consumimos, hay otras sustancias también que no consumimos, pero que es para tener una idea de los rangos. El de la orina, por ejemplo, menciona un pH 6. Entre 5 y 6, 6,5 sería el pH de la orina. Ese pH es justamente con la finalidad de eliminar la mayor cantidad de bacterias posibles que no puedan resistir a un pH ácido. Se muestra el pH del café, acá 5.6, el pH del vino 3.5 y del vinagre 2.9. Comentario. El vino es una bebida que muy rápido se oxida en contacto con los rayos B y con el aire. Eso les digo para la gente que agarra su copa de vino y se va y se coloca en el sol, o que deja sobre la mesada y no toma todo, o que tapa su botella y guarda en la heladera, para cuando vuelvas a tomar, cada vez que le dejes correr más el tiempo, menos vino estás tomando y más vinagre estás consumiendo, porque eso es lo que se va transformando el vino. Por eso, si se abre una botella, hay que tomar todo. No, hay que guardar, hay que tomar todo, ¿verdad? É antioxidante, né? Eso. Otra clasificación que tenemos de las bacterias es según su necesidad de oxígeno. Están las que requieren de oxígeno para poder crecer, ¿verdad? Y a eso se les llama aerobias estrictas. Y están otras que se pueden desarrollar sin oxígeno. Utilizan, como dice acá, nitrógeno, hidrógeno o inclusive CO2, que sería el anhídrido carbónico. A esas se le llaman anaerobias estrictas. Y hay otras que pueden andar con poco oxígeno o sin oxígeno, ¿verdad?
a esas son las que se adaptan, generalmente se les llama facultativas. Y el último, clasificación según su requerimiento para el metabolismo. Tenemos 4 grupos. Tenemos las fotoautótrofas y fotoheterótrofas, que utilizan como fuente de energía principalmente luz solar, ¿verdad? Y tenemos los quimioautótrofos o quimioheterótrofos, ¿verdad? Que van a utilizar principalmente la materia orgánica, los compuestos formados a partir del carbono como fuente de metabolismo para producción de energía. Eso sería en cuanto a clasificación de las bacterias. Depende del aspecto que yo quiera tomar entonces. ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas. Entonces ahora vamos a entrar en reproducción bacteriana. Las bacterias se reproducen por fisión. Acá podemos ver una célula madre duplicando su material genético y dividiéndose y dando origen a 2 células hijas idénticas. Eso es en cuanto a reproducción bacteriana. Una célula madre podrá dar 2 células hijas idénticas. Pero cuando hablamos de las bacterias, ellas cuentan con otros mecanismos para pasarse información. Las bacterias no son egoístas, algo que difiere los seres humanos. Las bacterias tienen una información y comparten con todas las otras bacterias, no importa si es o no es de su especie. Entonces, eso también entra dentro de reproducción bacteriana, pero la transferencia que se hace en este caso es una transferencia génica, de material genético. Y ahí la clasificación para las bacterias está dada en conjugación, transformación y transducción. No se confunden en el examen con traducción. Traducción es lo que hace el ribosoma cuando lee un ARN mensajero. Acá tenemos transducción. Y les digo esto porque hay una diapositiva donde yo escribí mal, dice traducción. Vamos a ver el primero, conjugación. La conjugación es como una relación sexual real entre una célula dadora y una célula receptora. Claro, estoy hablando de bacterias, una bacteria dadora y una bacteria receptora. ¿Cómo se pasa la información? Tiene un apéndice que se le llama pilus o fimbria sexual, a través del cual se pasa el material genético desde la bacteria dadora a la receptora. Ahí, a través de ese pilus sexual, se va a pasar el material genético, porque recuerden que estamos hablando de transferencia génica. Esa información puede ser la receta de cómo construir un flagelo, puede ser la receta de cómo construir cápsulas, puede ser la receta de tener una resistencia. La información está en ese material genético y se pasa por conjugación de una bacteria a otra. Transformación es otra forma de transferir material genético. Vamos a suponer que ustedes salen de la universidad, se van caminando y en la calle encuentran $100 en el piso. Agarra $100 y ¡chup! Si era en una billetera era otra cosa, pero si encontraste el billete sin nada, vas a mirar. Bueno, la transformación es esta. Tenemos una célula, una bacteria, ¿verdad? Estamos hablando de bacteria, que encuentra un material genético libre. ¿Cómo ese material genético está libre? Y capaz una bacteria se la atacó, reventó, liberó su material genético. Entonces, esta bacteria encuentra ese material y ella agarra y adopta para su estructura. Y forma parte ahora de su material genético, de su ADN. Lo que ella tenía más lo que ella recolectó. Eso es transformación. Y otra forma
Y esta es la diapositiva que yo les dije que corrijan, ¿sí? En este caso se pasa a ser la misma bacteria o se cambió. Si hay una bacteria, si captura un ADN externo, si mantiene la misma bacteria o se pasa a ser una otra. No, sigue siendo la misma, pero la información que tenga en ese material genético es lo que a ella le va a beneficiar. Sería como una devolvida, pero se mantiene la misma. Sí, así mismo. Esta es la diapositiva que yo le dije que está mal escrita, es transducción, no es traducción, ¿sí? Transducción, porque traducción es del ribosomo, acá es transducción. Y acá el material genético es transferido a través de un virus que infecta bacterias. Ese virus que infecta bacterias se llama bacteriófago. Y él es el que transfiere el material genético y ahí te tiene de zombie a esa bacteria. Entonces, estos serían los 3 mecanismos de transferencia de material genético en bacterias: conjugación, transformación y transducción. No me vengan que decir en el examen, profesor, la diapositiva estaba así escrita. Les digo, es transducción, corrija. Tales son los lamentos de cosas que yo ya le estoy diciendo acá por 4ª vez para que corrija. Ahora 5ª. Hola. Transdução quase se assemelha à quebra que está fora de produção dos vírus. Ou esquece isso, De los virus le parece de transducción, porque en realidad es un virus que infecta solo bacterias, el bacteriófago, donde se va a replicar en él y tiene toda esa fase. ¿Se puede pasar más de un caso? ¿Se puede tener como conjugación y una transducción? ¿O solamente se ocurre uno? No, todo lo que se presente es una oportunidad para la bacteria. Toda oportunidad para ella. Por eso que se da tanto el miedo contra la resistencia de los antibióticos. ¿Se podría Porque conjugar? ellas tienen todos los mecanismos y encima no son egoístas. Se pasan todo el tiempo consultando, tenés este dato, toma. Y se entrega la información. Además de eso, tenemos otras condiciones que algunas bacterias pueden crear cuando el medio no es favorable. Cuando el medio no es favorable, las bacterias pueden entrar en un estado de latencia con formación de una capa especial protectora que se llama espora. Puede resistir a la desecación, puede resistir temperaturas altas, puede resistir a la radiación, puede resistir al ataque de enzimas, de agentes químicos. Este es el caso de los formadores de esporas y puede sobrevivir siglos y siglos en su estado de latencia. Tenemos 2 géneros grandes en este grupo que, si Dios permite, vamos a tocar. Uno son los bacillus, ahí está el bacillus cereus, el bacillus anthracis que causa asma, ¿verdad? Y cereus que algunos conocen, otros desconocen. Generalmente viene con el arroz hay que lavar para cocinar, la gente no lava. Ahí está la espora, no cocinas con tu arroz, tu espora está sobreviviendo ahí a la temperatura. Se cocina tu arroz, espera que se enfríe porque vos querés congelar, le dejaste más tiempo, él encontró un medio nutricional espectacular, sale de su estado de latencia, empieza a reproducirse, vos fraccionás todo y guardás la heladera. Mas Si consumís poco, no te causa tanto daño, pero si le dejaste afuera y creció y se multiplicó, porque las bacterias se multiplican logarítmicamente en millones, en horas. Entonces, si consumís ese arroz con millones de bacterias, probablemente no sobrevivas para contar la historia. Y hay casos clínicos registrados de estudiantes de medicina, porque tienen la costumbre de preparar el fin de semana su comida de la semana
y congelar. Pero a veces se olvidan y dejan allá afuera y está ahí en el arroz fermentando, produciéndose sus vasillos serios. Mas, ô prof, Acabo de decir, la espora resiste temperaturas altas, extremas, químicos. Después cuando vos sacáis y recalentar, no importa si fue en el microondas, igual. Ahí, acho que não, que se vai fermentar, vai matar. Tanto é que a bactéria lá, se passar lá, se você for queimar, morre. no son constantes, pero tienen un lado de cómo ellas crean una coraza de protección. Hasta ahora, dos géneros, lo que se conocen como causadores de enfermedad. Agora, claro, Como dije, los vacilos y los monofilos. En el género Clostridium está el tétano, congela el Clostridium tetani, Clostridium. Él vive, o sea, él está como espora en la tierra y cuando ingresa en una herida, entonces él de los medios especiales crea un microambiente en esa herida y empieza a producir toxina y su toxina es lo que viaja a través de los nervios periféricos, llegan hasta la médula espinal y ahí empieza lo que nosotros conocemos como tétano o las contracciones musculares involuntarias. Otro sería el Clostridium botulinum, que causa la parálisis láctea, ¿verdad? Puede darse a nivel del rostro, puede darse a nivel del cuerpo. Generalmente se asocia con las esporas que quedaron retenidas en la miel. Y se ve mucho en los niñitos pequeños porque a veces para endulzar sus alimentos no se le da azúcar blanca, se le endulza con miel, esa miel estaba lleno de esporas y ahí viene la languidez. Bueno, otro sería el Clostridium perfringens, que causa la gangrena gaseosa, necrotiza los tejidos, en donde ellos ingresan a través de una herida. Y no sé cuál es el motivo, realmente, creo que falta uno más. Después nosotros vamos a desarrollar. Estos son ejemplos de formadores de esporas. Lo último que falta en esta bloque de diapositivas es el caso de los plasmidos, que son porciones de ADN, también moléculas extracromosómicas circulares pequeñitas que pueden tener justamente estas bacterias, que pueden pasarse también la información y ellas pueden anexar a su material genético y ahí generalmente hay más información de resistencia contra el antibiótico. Vemos más, como dice acá, en bacterias gram negativas. Y con eso, fin de este bloque de diapositivas. Ahora voy a pasar las diapositivas con las notitas, con las preguntitas. ¿Puedes mandarnos un hola, por favor? Niños, se te reí. Iba a decir algo más, pero ya para el examen vamos a sacar los subtítulos porque él está, cuando tengo con micrófono les cuesta escribir, es lo que él escribe ahí abajo.